sé que usted ha escuchado hablar sobre esto, las 5 solas de la Reforma, y es bueno que como cristianos nosotros conozcamos eso, no es bueno desconocer estas importantes verdades. No olvidemos que lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad, porque lo que pasó en el año 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, esto no solamente afectó de manera positiva a la Iglesia, a los creyentes, sino a toda la sociedad de diferentes formas, hasta en lo que tiene que ver con lo económico, para bien. Y este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las cinco solas resumieron la teología propulsada por la Reforma. Usted quiere conocer, por ejemplo, de manera resumida, lo que propulsó la Reforma. En las 5 solas están resumidas. Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, y la queja principal de esas tesis era la venta de las indulgencias. El punto principal era la venta de las indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. La iglesia tenía un objetivo vamos a decir, de la construcción de la basílica. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba. La venta de las indulgencias fue lo que le puso, digamos, la tapa al pomo, pero esto pues hizo que se revisara toda la teología, toda la creencia, todas las creencias que enseñaba la iglesia romana. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre de la iglesia católica, que abrazaba junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Y con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Y esto dio origen entonces a 5 famosas frases que son: solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo la gloria. Dicho en latín: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Entonces, esas 5 solas resumen el corazón de la teología de la Reforma, del movimiento de la Reforma. Cuando habla de sola Escritura, por ejemplo, la palabra de Dios es lo que reza sola Escritura, es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Eso enseñaban los reformadores. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Roma? La iglesia de Roma le daba actitud infalible, vamos a usar el término, a ciertas cosas que no eran la palabra de Dios, y practicaban dogmas de hombre, amén, y lo ponían como norma y hacían que el pueblo caminara por esas normas, cuando esas cosas, o esas reglas más bien, cuando esas cosas no estaban conforme a la palabra.
Por eso es importante que nosotros conozcamos esto, hermano, porque usted no está llamado a guardar ni a hacer cosas que la Biblia no diga. Nadie puede usted imponerle cosas que la palabra no diga. Por eso yo siempre digo algo, las creencias fundamentales de los concilios, las creencias fundamentales de las iglesias tienen que estar basadas en la palabra y sustentadas con un texto bíblico, no usado fuera de contexto, sino un texto bíblico bien utilizado y bien aplicado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado que tan pronto os vayáis, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga bien, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, consonancia con esta solo la gracia, solo la escritura, está hablando de que no hay otro evangelio y nosotros los cristianos de hoy necesitamos entender de que no hay otro evangelio, señores. Por eso a mí me gusta que el que predica diga la Biblia dice, porque a veces damos demasiado entrada a cosas extrabíblicas y el enemigo de manera sabia mete su cizaña y confunde al pueblo. Pero cuando tú utilizas la palabra, cuando tú utilizas lo escrito está, tú estás diciendo que la Biblia te es suficiente. Mi amado hermano, la Biblia tiene que ser suficiente para ti y para mí. Y si la Biblia, la palabra de Dios, no te es suficiente, debes revisarte, porque entonces vas a caer en buscar otra escritura. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, no hay necesidad de buscar otra cosa. No que el libro de fulano, no que el librito de aquel, no que el librito de fulano que se hizo un sueño y era un hombre muy sabio y ahora yo ando con ese librito enganchado. No. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios y debemos tener cuidado. ¿Qué decían los reformadores? No, solo la escritura. Ella me es útil. Cuando dice que es útil es porque es capaz, la palabra tiene el poder de hacer en nosotros todo lo que sea necesario para nuestra santificación. Ella contiene todo lo necesario para conocer a Dios. Ella contiene todo lo que nosotros necesitamos para estar en santidad y en comunión con Dios. Mis amados, no olvidemos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Mis amados, debemos nosotros saber que el Señor nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina y
y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que a través de la palabra, hermano, Dios nos ha dotado de las herramientas que necesitamos para mantenernos en santa y perfecta comunión. Y esto es lo que apunta a la verdad de solo la Escritura. También tenemos solo Cristo, solus Christus, que habla de que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Tenemos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Escuche bien esta verdad, amado hermano. No hay otro evangelio, no hay otra palabra, no hay otra verdad, la Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación entonces, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué decía Roma? Que eso no era verdad. Roma decía y enseñaba que la salvación también venía a través de María, que la salvación venía a través de hacer penitencia, que usted podía obtener la salvación haciendo penitencia, guardando, pagando indulgencia, comprando indulgencia, o que el sacerdote podía darte salvación. Eso no es bíblico. No hay otro Salvador, lo dice la Biblia, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es Jesucristo. Usted nota, hermano, que en esto está en contra de lo que enseñaba Roma y aún lo que sigue enseñando sus descendientes. Por eso adoran a otros dioses, por eso se postran y en sus altares, en los altares de sus congregaciones, tienen otros dioses a quienes se postran, le hacen ofrenda, les rezan, amén, etcétera, 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 ignorando que esto no es bíblico. Eso es una tontería, eso es un engaño de la iglesia romana. Y por eso cuando Martín Lutero se encontró con esta verdad, diciendo que no, cuando estaba estudiando la Biblia, que no había salvación en otro, y se dio cuenta que la iglesia enseñaba y practicaba la venta y compra de indulgencia, dijo, pero aquí hay un problema bíblico, porque esto no se ajusta a la palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy interesante el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, porque el estudio de la Biblia y el conocer la palabra es lo que te va a ti ayudar a darte cuenta cuando estén metiéndote una cosa por otra. Y es importante que nosotros veamos esto. La otra sola, la número 3, es sola gratia, solo la gracia, donde enseñan que la salvación es un don de Dios y que por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Pero los méritos de Cristo, no por la penitencia, no por las obras de la ley ni por nada, sino por los méritos de Cristo. Podemos observar en la Biblia que es exactamente lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los de Éfeso, en su capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 9. Usted puede leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué decía Roma?
nosotros tenemos la potestad, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el poder para perdonar los pecados, para hacer que el hombre vaya al cielo, para hacer que el hombre obtenga la salvación. Por eso es que de ahí es que surge el asunto de que tú vas y te confiesas ante un hombre y ese hombre te dice, reza 4 Padre Nuestro, 5 Ave María. Y créame que lo que estoy hablando no es porque quiero ofender a nadie, porque soy respetuoso y cuidadoso de ofender a personas que profesan otra fe o que pertenecen a otro grupo y que tienen otra creencia, pero es la palabra del Señor y debo decirte la verdad. Debo decirte, el objetivo no es molestarte, no quiero, sino que puedas entender que la salvación es por gracia, no por obra de penitencia, que la salvación es por los méritos de Cristo. No es porque tú te pongas una ropa, no es porque tú te pongas o dejes de ponerte un amuleto, no es porque haga una promesa, no es porque tú te dejes, por ejemplo, crecer el pelo y diga voy para el Cristo de Vallaguana y allá le voy a besar los pies al Cristo de Vallaguana. La salvación no se obtiene por eso. La salvación no se obtiene porque usted ayune mucho. La salvación no se obtiene porque usted amanezca en el suelo. La salvación se obtiene única y exclusivamente por los méritos de Cristo. De tal manera que dice San Juan 6:44 que nadie puede venir a la salvación, dijo Jesús. Léalo, San Juan 6:44. Si el Padre que lo envió no lo trae. Señores, ni siquiera nosotros somos los que venimos. Es el Padre que nos trae. Porque nuestros pecados son tan grandes que no hay capacidad para mirar lo espiritual. Por eso tiene el Padre que traernos a través del Espíritu Santo, tocarnos, restituirnos, cambiarnos, transformarnos, quitar la escama de nuestros ojos. Entonces podemos decir, sí, yo acepto a Jesucristo. Pero en primera instancia es por los méritos de Cristo. No es por una religión. La religión no salva. El que salva es Jesucristo. Recuerde lo que dice San Juan 5:15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Nada podéis hacer. Entonces, es por Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. No lleve una religión, un dogma de un concilio. No, porque esto lo dice el concilio, pero la Biblia lo dice. No, pero el concilio lo dice. Pues usted lo que está llevando regla de hombre para ganarse la salvación. La salvación es por los méritos de Cristo. Solo Cristo. Solo la salvación la da Jesús, no Roma, no el Papa, no el sacerdote. Eso es una mentira, eso es un engaño. Eso es un engaño del imperio romano que ha imperado aún hoy en muchos corazones. Usted sabe lo fácil que es usted hacer muchísimo pecado y luego agarrar un hombre igual que usted, pecador igualito que usted, y de ir y contárselo. Y luego ese hombre decirle a esto, reza un Padre Nuestro, qué sé yo, cuánta Ave María, y ya no hay problema, puede venir a tomarte la hostia mañana. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El perdón de los pecados, la conexión al Padre, la da Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se entrega a Cristo, usted no tiene ninguna relación con el Padre. El postulado o la sola número 4 es la salvación sola fide o solo la fe. La salvación solo puede ser percibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Para ello tenemos Efesios 2, 8 y 9, que lo leí hace un momentito. Y otra cita muy interesante que tengo para esto es Romanos capítulo 3, versículo 28, que dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, no por las obras. El hombre es justificado por la fe, no por las obras. Recuerde lo que leímos en Efesios 2,
porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Note, hermano, cómo nosotros en la palabra encontramos estas grandes verdades que atacan a Roma, o no atacan, corrijo, ponen al desnudo la mentira que se inventó el Imperio Romano para engañar al pueblo, diciéndole la salvación la tenemos nosotros. Porque mire cómo es. Ellos tienen un sistema episcopal en el sentido, usted sabe que hay varios tipos de iglesias, congregacional, episcopal, presbiteriano, etcétera, etcétera. Ellos dicen que la revelación la tiene el Papa y que al único que Dios le habla es al Papa. Y todo lo que el Papa diga, eso es lo que tienen que hacer. Por eso es que usted ve que cuando el Papa baja una línea, la gente dice, ay, qué unidos son. Lo que pasa es que eso tiene un engranaje por el tipo de gobierno que esa iglesia se rige, que es episcopal, en el sentido que esa iglesia, todo lo que dice el Papa, porque al único que Dios le habla es al Papa, al único que Dios usa es al Papa, todo lo que el Papa dice, eso tienen que hacerlo. ¿Qué decía el Papa León X en el tiempo de la Reforma? Bueno, que la salvación se podía obtener por las ventas y compra de indulgencia, que usted podía tener la reliquia de la iglesia, la vendían, todas esas cosas que eran de los padres de la iglesia, la vendían, amén. Hablaban un sinnúmero de mentiras con respecto a lo que tiene que ver con la salvación y el pecado de la gente, y las personas acudían y seguían con su conciencia intranquila, pero era mentira, porque solamente por la salvación es un don de Dios. O sea, la salvación comienza y termina con Dios para beneficio de nosotros. Pero la salvación no es Dios. Dios no le da en el sentido de que el hombre sea protagonista. No, en este caso es Dios. Por eso la salvación es solo por fe. La salvación no es por obra. Hacemos las obras porque las obras, ¿sabe qué? Son un símbolo, o vamos a decir, son una manifestación de la gracia en nosotros y del poder de Dios obrando en nosotros. Pero las obras nosotros no las hacemos para ganarnos la salvación. En un momento me tocó estar en un funeral celebrado por una iglesia católica. Y cuando el sacerdote estaba oficiando la misa de cuerpo presente, que estábamos en una funeraria de un amigo, yo me quedé ahí porque eso no es ningún pecado. Eso no es ningún pecado. Me quedé ahí sentado con los dolientes. Estábamos en la funeraria, en el salón, velando al muerto. Y el sacerdote empezó a hablar de la salvación, que ese hombre que estaba ahí, esa mujer que estaba ahí, estaba en el cielo ahora mismo, porque ella era muy buena, porque ella le daba a la gente, y que fulana era esto, y ahí pasaba un vecino, y ella le daba, y a veces no tenía nada, y ella le aportaba. Así lo estaba diciendo él, literalmente. Y me acuerdo como ahora que él decía, y nosotros tenemos que ver el ejemplo de ella. Miren cómo ella está en el cielo ahora mismo allá, cuidada por el Señor. Y él decía, por eso cuando usted vaya por la calle y vea a un hombre con hambre, dele de eso que usted tiene. Y eso es aportando un blog para la casita que Dios le está haciendo en el cielo. Oiga, qué locura. Si usted tiene 50 pesos, dele al que no tiene 25. Que ese es un chin de cemento para la casita que Dios le está haciendo en el cielo. Y dijo, porque la casita, la morada que Dios nos está haciendo en el cielo, la vamos construyendo nosotros y Dios. Eso dijo él. Y había una pastora que yo la conozco que está ahí, que me es testigo conmigo en ese lugar también. Y él decía, porque cada vez que hacemos una buena obra, estamos aportando un blog, una varilla. Él lo estaba figurando así, ¿me entiende? Estamos ayudando a Dios para que nos construya la casita de la salvación allá en el cielo. Pero qué herejía.
Eso no lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Estamos llamados a hacer buenas obras. Pero si hacemos las buenas obras para ganarnos una casita en el cielo, estamos actuando con hipocresía y no por amor. Las buenas obras las hacemos porque tenemos el amor de Cristo y sentimos compasión por el necesitado. Sentimos amor y compasión por aquel que no tiene, pero no es pensando en las buenas obras, no es pensando en que se nos está construyendo la casita en el cielo, porque eso no es verdad. La casita en el cielo la prepara Jesucristo, la preparó Cristo muriendo en la cruz del Calvario. De tal manera hoy lo que nosotros tenemos que hacer es entregarnos a Él en cuerpo y alma, y entonces tendremos salvación. El Señor dijo algo muy bueno que lo voy a recitar ahora, lo voy a compartir porque lo dice la Biblia. Me voy y voy a preparar morada. Eso lo dice Juan 14, verso 2. Juan 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá no está Cristo construyendo nada. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En el sentido de que él se fue, eso se lo dijo a los discípulos. Y si eso hubiese sido cierto, lo que enseñaba ese señor, él le hubiera dicho, hagan buenas obras para que me manden aporte para allá. No lo dijo porque no era necesario. ¿Y quién soy yo para agregarle a la Biblia? Pero él lo decía porque la iglesia romana eso es lo que enseña. Que las buenas obras. Ay, fui a la cárcel. Ah, bueno, yo vi eso también en un grupo de WhatsApp de unos amigos. Fuimos a visitar a fulano. Visiten a fulano para que se ganen un punto para la salvación. Ellos los enseñan eso. Entonces, cuando Martín Lutero se encuentra con esa mentira que no es sustentada por la Biblia, él le dice no. Él le dice no, la salvación es por fe, no por obra. Lo dice Pablo en reiteradas ocasiones. Lea Efesios 2, 8 y 9, Romanos 3, 28. Y por último tenemos sol y de gloria. Y esta o solo la gloria, solo gloria. Y el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios capítulo 1, puede buscarlo, versículo 4 y 6, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La salvación es para la gloria de Dios. Porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y la gloria no se le puede dar a María, no se le puede dar a Salpancrancio, qué sé yo, no se le puede dar a Dolores, no, la gloria tiene que ser a Dios. Cuando observamos el plan de salvación, debemos resumir que la gloria y la honra tiene que ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué decía Roma? No lo hacía de esa manera Roma. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Aleluya. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la gloria tiene que ser dada para Dios. ¿Qué hace Roma? Que los altares de su iglesia tienen muchos dioses y viven metiéndole más porque ahora canonizaron otro. Viven canonizando todo el tiempo uno más. ¿Y tú crees que yo me voy a postrar ante un hombre que yo mismo lo canonice y ya yo diga soy santo? Pero Dios mío, eso es una locura.
Y la gente no sabe que todos esos dioses que tiene la iglesia de Roma fueron personas que existieron como tú y como yo, y que se destacaron en ciertas cosas y hicieron obras relevantes, y ellos por su actitud conforme a los códigos romanos lo canonizaron y hoy le hacen oraciones. Eso es una locura. Eso es una locura. Ahora hay uno nuevo. Juan Pablo II es santo ahora. Ya usted va a un lugar de santería donde venden cuadros de eso, y usted le venden a Juan Pablo II como un santo, y ya hay oraciones a Juan Pablo II, y ya hay rezadora para Juan Pablo II. Pero un hombre que lo conocimos todo, que vino a la República Dominicana, me parece, en una ocasión, y ya dije que él es un santo, y ya él lo vamos a postrar. Eso es una locura, eso es una falacia, eso es una mentira. Despierta, no deje que Roma te engañe, por favor. Ese hombre o esa mujer que canoniza a Roma, que lo lleva a ser santo, es una persona que se murió con defecto como tú y como yo, y que fallaba a Dios como tú y como yo. Entonces, ¿qué dice la reforma? No, a ver, que hay otro problema. ¿Cómo es posible que le vamos a dar la gloria a otra cosa? No, la gloria tiene que ser para Dios, y la salvación es de Dios. Comienza y termina con Dios para bendición. Por eso la gloria es del Señor. Solo di gloria, solo de gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter. Lee Efesios 1, verso 4 al 6 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del evangelio, porque están avaladas por la palabra. La fortaleza, hermano, mi amigo, de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlo de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Porque ahora, señores, usted ve gente honrando hombres. Yo no sé si usted ve un video que hay por ahí que uno le dijo: ahora yo tengo la revelación de Dios y tengo la unción, y el Señor me está diciendo que hay que salir al patio de la iglesia a comer grama, porque el que coma grama, las estériles van a dar a luz, los enfermos van a ser sanados, los que tienen cáncer se van a sanar. Ay, me dice el Espíritu ahora que vayan todos a comer grama, porque es santificado la grama de la iglesia. Y se fueron toditos como vaca a comer grama. ¿Sabe por qué? Por no tener una doctrina fuerte, por no tener una convicción bíblica, porque todo lo que no es bíblico, cuando tú no tienes la palabra de Dios, cualquiera te manipula, cualquiera te encanta, cualquiera te engaña. He visto gente que se ha dejado engañar y manipular y ha entregado hasta el alma, su joya, su dinero, todo, su carro lo han dado. Se han dejado manipular. ¿Por qué? Porque lo mismo que estaba pasando cuando la reforma está sucediendo hoy. Y lamentablemente muchos de nosotros no conocemos esos principios y los consideramos hasta fríos, pero esos principios te llevan a tener una doctrina sólida de la palabra. Esas 5 solas fueron el pilar de la reforma protestante y son bíblicas, sola escritura. No me hable de otra cosa que no sea la escritura. Por eso a mí me gusta escuchar cuando una gente predica, decir: la Biblia dice, porque ese Dios me dijo está acabando. Gente metiéndose en deuda porque Dios le dijo, supuestamente. Gente casándose porque vino uno y le dijo, yéndose de iglesia porque vino uno y le dijo: este es tu tiempo. Es una locura lo que estamos viviendo ahora por no tener una base. Tenemos un desorden doctrinal y no se sabe qué es lo que creemos. ¿Por qué? Porque no hemos observado esas historias que están ahí. Las hemos considerado canzonas. Cuando entendemos que no es la Biblia, cualquier librito viene. Y cualquier librito nos encanta. Ahora este librito, yo tengo este librito, ay, pero ahí está la verdad en ese librito. Y la Biblia la vamos sacando. Señores, estamos sacando la Biblia. Tenemos que volver a estos principios. Solo la escritura. A mí no me venga con historietas. A mí no me venga con cuentecitos. Dame palabra, que la palabra es la que me cambia. A mí dime la Biblia dice. Porque si me dices que la Biblia dice, yo voy a lo que tú estás leyendo. Y si te equivocas, te lo voy a decir. Mira, te equivocaste en esta cita, ubícame.
Solo la gracia, la salvación es por gracia, no por obras. Número 3, solo la fe puesta en Cristo. Si tú tienes tu fe puesta en un apóstol, en un profeta, en un gurú de esos que andan por ahí porque de que ese hombre tiene una fuerte unción, te tengo pena. Mucha pena te tengo. Solo la gracia, solo la fe, la salvación solo por fe, solo la gloria. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Y creo que observar estas verdades, que son parte de nuestra historia, nos ayudan a nosotros entender mejor la verdad de la palabra del Señor. Y nos llevan a nosotros a pensar. Tú ves toda esa práctica. Yo me acuerdo que yo estaba en una iglesia que yo le decía, pero esa norma que ustedes tienen no lo dice la Biblia. No, pero son del concilio, hay que obedecer al concilio. Ah, pero yo creía que había que obedecer a Dios. Señores, los concilios tienen que tener normas que sean amparadas con la Biblia. Porque entonces si tenemos una norma que no es bíblica, dice que, ¿cómo vamos entonces a decirle a la gente haga esto? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Dime, ¿por qué? Porque tú lo dices. Entonces estamos viviendo como los escribas y los fariseos que le agregaron a la ley de Dios. La pusieron diferente. Entonces no puede ser. Yo tengo que cuidarme cuando yo predico de poder, de dar la palabra de verdad, de dar la palabra del evangelio de Jesucristo, no enseñar mi evangelio, porque si yo me invento un evangelio, porque ya Dios me reveló, como ya Dios me reveló otro evangelio, entonces ¿qué va a pasar? Yo soy anatema y anatema es maldito. ¿Cuánta gente no han venido, hermano? Y han salido de grupos que eran de verdad y se han confabulado con la mentira porque hemos le dado la espalda a la palabra. Ahí está la gente de Elena de Huay, la gente de Juana García, Lomita en Aarón. Lo de Miranda, Jesucristo hombre, que ahora Jesucristo es una mujer. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todo eso, ¿tú sabes por qué? Porque no conocemos las Sagradas Escrituras. Necesitamos abrazar esos principios que revolucionaron la iglesia en aquella época y volvieron directamente a los principios establecidos en la palabra de Dios. Ahora hay mucho encantamiento, ahora hay mucho ruido, mucha bulla y poca esencia y mover verdaderamente del Espíritu Santo. Y desde que alguien nos grita duro y no habla duro, estamos ahí sugestionados. Ahí está Dios. Dios no está donde quiera. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Necesitamos volver a Cristo. Necesitamos volver a darle la gloria a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y en este día, este mes de octubre, recuerda que se conmemoran 500 años a la Reforma Protestante. Y esta historia es fuerte y grande. Y vamos a seguir hablando de esto porque la iglesia tiene que conocerlo. Vamos a seguir hablando de eso. Y no lo vamos a parar en el nombre del Señor. Porque cuando nosotros desconocemos nuestra historia y la historia de los que antes fueron, estamos en el peligro de cometer los mismos errores que ellos. Y por eso que yo veo que la gente a veces lo manipulan y lo engañan porque están con los ojos cerrados, no conocen la historia. Pacta con $1,000, pacta con 100 pesos. Si tiene gripe, manda 200 y que manda esta ofrenda que Dios te va a sanar. Y porque no conocemos la historia. Eso era lo que estaba haciendo Roma, Señor, y lo estamos haciendo de nuevo. Y yo sé que uno se gana que lo vean mal diciendo estas cosas, pero como lo he dicho siempre, si es por la causa de Cristo, no me importa lo que me cueste. Hay que decírselo a la gente. Usted no puede dejarse manipular de cualquiera que venga usando palabras de manipulación. Ahora mismo estamos llenos de fingimiento. Gente fingiendo el poder de Dios, manipulando, engañando al pueblo. Lo mismo que estaba haciendo Roma. Y un afán de que me llamen apóstol, profeta.
y un afán de que usted conozca mi ministerio. Pero ¿y cuál es el afán? ¿A dónde está la verdadera estrella que se llama Cristo, que es la que tiene que brillar por Dios? ¿A dónde está? Necesitamos tener cuidado, tener mucho cuidado. A veces le venden a la gente de que están atados y y después le dicen, ven, pacta para yo liberarte. Pacta, tiene que estar en un pacto. Padre, el pacto lo hizo Cristo muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora yo tengo que responder a Él con todo el corazón y someterme a Él y a su palabra. Inmediatamente me liberta y me rompe todas las cadenas. Padre, te damos gracias en este instante. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú eres lindo y bueno. Mira, Señor, en estos tiempos que hablamos de reforma y que esta historia es tan amplia, queremos que tú crees un despertar en la iglesia. Que la iglesia no esté durmiendo, comiéndose todo lo que cualquiera le da. Que la iglesia se levante a decir, yo quiero palabra, yo no quiero otra cosa, yo quiero palabra. Háblame del libro, que esa es la profecía más segura. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido con todo el corazón. Oh Dios mío, necesitamos una reforma. Levanta hombres y mujeres que amen la palabra, que no vendan el mensaje, que no manipulen al pueblo, que no le mientan al pueblo, que no engañen al pueblo, sino que presenten el plan de salvación en el nombre de Jesús. Gracias te damos con todo el alma. Gracias te damos. Amén y amén. Escuchamos Castillo Fuerte. Luego vengo para recibir su llamadita. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder.
esa palabra